Dicen que el paso del tiempo lo borra todo y que nada es para siempre. Pero hay una cosa que nunca desaparece y es eterna: la huella del hombre. La olla de Huesca está marcada por esa huella, una marca que la hace especial y única. En la provincia de Huesca existen varias zonas en las que el vino es tradición y cultura. Una de ellas es la olla de Huesca. Se sabe que en la comarca el hombre cultivaba la vid desde la antigüedad. De hecho, la existencia de viñedos está documentada desde el siglo IX. A finales del mes de junio se celebra la Feria del Vino de Huesca, una buena oportunidad para probar alguna de las 13 referencias que contiene el catálogo de la olla. Continuando con los caldos de la comarca, cabe destacar la Feria de los Líquidos Sagrados del Mediterráneo, que incluye actividades relacionadas con el agua, el vino, la miel y el aceite, visitas a colmenas y bodegas, deportes de aventura en el agua, charlas y degustaciones. Todo esto se celebra en torno al descenso de navatas por el Gállego. Las navatas son las construcciones que se hacían con madera para transportarla desde su origen en la montaña hasta la tierra llana para su venta. Este transporte se realizaba navegando sobre ellas por el río. Ahora, como forma de revivir la tradición, se celebra anualmente el descenso de navatas por el río Gállego. El 20 de enero se encienden las hogueras de San Fabián de Thiers y el 22 es San Vicente, fiesta de Huesca donde se puede disfrutar de la ruta vicentina que contempla la visita a las iglesias de la Compañía, el convento de la Asunción, San Pedro el Viejo y el frontal de Santa María del Monte de Liesa, que se encuentra en la Diputación Provincial. La siguiente cita importante es el Carnaval de Agüero. Este festejo se recuperó en 2008 tras 50 años sin celebrarse. Ahora las calles de esta localidad se llenan de majas y pozaleros. También se vuelve a disfrutar de la fiesta das mascaretas. Cuando llega la Semana Santa, la comarca de la olla de Huesca se viste con pasos, cofradías y tambores. Un ejemplo de esto es la famosa rompida de Almudévar. Al mismo tiempo, en Ayerbe se lleva a cabo la enclavación. En ese momento el ruido de los tambores irrumpe de nuevo para celebrar la rompida de la hora. Del 9 al 15 de agosto Huesca está de fiesta. Las calles se llenan de color, albahaca, música y sobre todo mucha diversión. Aunque si algo distingue a las fiestas de San Lorenzo son los danzantes. Cada año el 10 de agosto arrancan con el dance de las espadas, al que le siguen el de los palos viejos, las cintas, los palos nuevos, el degollau y de nuevo para terminar las espadas. Sin duda, la olla de Huesca es una comarca llena de vitalidad, donde se conservan grandes tradiciones y la cultura de cientos de años pervive y se mezcla con las nuevas costumbres. Un ejemplo de esta mezcla perfecta entre tradición y modernidad es su gastronomía. La olla de Huesca ha sabido escoger lo mejor de los fogones de todo Aragón y se pueden encontrar platos tan variados como las borrajas, el arroz de vicien con bacalao, albóndigas de rabo de buey, el cardo, los garbanzos y las madejas de cordero y otros muchos. La variedad del menú y sobre todo su calidad se comprenden no solo por las influencias recibidas del exterior de la comarca, sino también por el impresionante despliegue de productos que inundan la olla de Huesca. El queso de Sieso o el aceite de Vespén son solo parte de la riqueza de esta comarca. También son dignas de mención las cerezas de Bolea, famosas además por su feria. El banquete continúa. Un poco de pan de Angüés o un puñado de almendras de Loarre, buenas aliadas del cardo de Monflorite. También los garbanzos de Lierta, la manzanilla de Monmesa y como dulce y sabroso colofón, la miel de Ayerbe, municipio conocido a su vez por su feria micológica. Buenos ingredientes más buenas ideas dan como resultado una mejor gastronomía, que se puede descubrir en cualquiera de los más de 150 establecimientos hosteleros que existen en toda la comarca. Pero la olla de Huesca cuenta con un factor determinante, el talento entre los fogones. Nombres tan prestigiosos como Antonio Arazo, Carmelo Bosque, Sergio Azágara, Ana Acín y Darío Bueno, o tan recordados como Fernando Abadía, han elevado la gastronomía ostense a la élite. Huesca fue la primera ciudad de Aragón en recibir las renombradas estrellas Michelin. A estas alturas ya nadie tiene duda de que la olla de Huesca es un lugar con muchas virtudes, pero todavía quedan huellas por descubrir. La artesanía y la cerámica son otro punto a destacar. Hace siglos que en la olla de Huesca se elaboran todo tipo de utensilios de forma tradicional, como las tinajas. En el caso de los cántaros el proceso de elaboración es similar. La diferencia es que a la hora de decorarlos se utiliza tinta de alfarero, o lo que es lo mismo, óxido de manganeso. Hay que prestar especial atención al trabajo de ollería de Vandaliés.
Estas piezas se caracterizan por su tono marrón y porque en ocasiones llevan ornamentaciones como lagartos, soles o estrellas. Dejamos la cerámica y nos adentramos en el mundo textil, presente en dos localidades de La Hoya de Huesca. Una de ellas es Triste, la otra es Monflorite. La fabricación de las telas se realiza al modo tradicional. Solo se utilizan fibras naturales y se tejen mediante el telar de tiro o de lazos. Las huellas del hombre se aprecian también en la cultura tradicional, en las actividades diarias, en todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería, con las construcciones necesarias para llevarlas a buen fin y con el paisaje reticulado y humanizado, separando campos y caminos que producen dichas actividades. Llegados a este punto, es evidente que el paso del hombre por esta comarca a lo largo de los siglos ha dejado una huella profunda, una marca que nunca se borra, sino todo lo contrario. Cada año se renueva con la llegada de nuevos habitantes, turistas y aventureros. Todos están invitados a venir para ver.